La crisis se detonó el 24 de octubre de 1929. Esto no solo afectó a Estados Unidos, sino también a casi todos los países del mundo, como un efecto dominó. En ese momento, Europa se estaba recuperando de los efectos de la Primera Guerra Mundial, empeorando así la situación. El crack del 29 fue la mayor crisis jamás conocida, que estalló el 24 de octubre de 1929. En esta fecha, la bolsa de valores de Wall Street sufrió una caída en sus precios. Esto provocó la ruina de muchos inversores, tanto grandes de hombre de negocios como pequeños accionistas, el cierre de empresas y bancos. Esto conllevó al paro a millones de ciudadanos, pero el problema no solo quedó en Nueva York. Esto se trasladó a casi todos los países del mundo como un efecto dominó. Afectó tanto a países desarrollados como a los que estaban en vías de desarrollo. Europa se estaba recuperando de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Entonces su situación empeoró. Lo que comenzó como un simple descenso de las cotizaciones en la bolsa de Nueva York en el otoño de 1929 se convirtió en poco tiempo en la mayor crisis de la historia del capitalismo. El fin de la Primera Guerra Mundial dio paso a un periodo de reconstrucción que abrió un decenio de crecimiento y dinamismo económico, fundamentalmente en los sectores industriales y empresariales. Después de la contienda, los gobiernos y expertos en economía creían firmemente en la posibilidad de recuperar la prosperidad económica anterior a 1914. Los primeros meses tras la guerra parecieron confirmar esta esperanza, aunque el nuevo progreso se quebró temporalmente en 1920 y 1921. A partir de 1922, sin embargo, el mundo desarrollado entró en un proceso de gran crecimiento, debido en parte a la recuperación de la producción en las naciones europeas más afectadas por los efectos de la Gran Guerra, como Francia y Alemania. Los años 20 acentuaron el declive británico, cuya economía se basaba sobre todo en las industrias textiles y siderúrgicas. No obstante, el descenso de los precios de las materias primas y los alimentos le proporcionaron algunas ventajas, ya que su comercio se basaba en la venta de productos industriales y la compra de alimentos. La guerra había proporcionado un espectacular desarrollo de la economía norteamericana, que convirtió a Estados Unidos en la primera potencia mundial. De forma paralela, se afianzaba el crecimiento económico japonés y su expansión comercial por Oriente. Tres fueron los sectores que contribuyeron a desencadenar la crisis: la agricultura, los sectores industriales envejecidos y el sistema monetario internacional. En medio de la prosperidad de los años 20, ya surgieron algunos signos de debilidad, y aunque en aquel momento estos aspectos negativos no fueron considerados significativos, desde la perspectiva histórica se ha comprobado que fueron decisivos en el desencadenamiento y decisión de la crisis de 1929. El 24 de octubre de 1929, también conocido como Jueves Negro, se produjo una quiebra del mercado de valores de Nueva York, que provocó un prolongado periodo de deflación. Marxistas, monetaristas y keynesianos han intentado dar una explicación de este episodio, que en realidad se correspondió con un largo periodo, que va desde 1929 hasta 1939. La deflación, la caída de la producción, la acumulación de stocks, el desempleo masivo, la contracción del comercio mundial y la ruptura del sistema de pagos internacionales marcaron la coyuntura en la mayoría de países capitalistas avanzados. En 1928, algunos síntomas hacían prever la economía estaba en peligro. Los ingresos de la población no habían subido tanto. Muchas fábricas comenzaron a despedir a sus trabajadores cuando en octubre de 1929 la bolsa de Nueva York quebró. La crisis fue inevitable y se extendió el sistema bancario a la industria y al comercio. Sus consecuencias descendieron en todo el mundo y perduró hasta la Segunda Guerra Mundial.
La quiebra bursátil se convirtió pronto en financiera. La concesión del crédito, si las quiebras bancarias afectaron la finalización de la industria, limitaron el consumo de los ciudadanos. De las consecuencias de la crisis, la de mayor significación fue el incremento del paro. En pocos meses se quedaron sin trabajo millones de personas en todos los sectores. El esfuerzo de muchos países por dar protección a su población mediante la fijación del precio solo condujo a estancar el comercio internacional. De ahí surgió la pobreza en medio de la abundancia. Numerosos bancos quebraron. Además, el consumo descendió. Muchas empresas de diferentes sectores cerraron. Desempleados y aquellos que pudieron mantener su empleo vieron reducido gran parte de su salario. Las democracias liberales fue puesta en duda y se empezó a ver el socialismo soviético como una posible alternativa.